Hoy quiero que abramos nuestras Biblias y que estudiemos un poquito la palabra del Señor. Más que un mensaje, quiero que aprendamos un poquito de esta palabra, porque me llamó sobremanera la atención cuando leía el capítulo 18 de Mateo. Yo quisiera que usted me acompañara en esta mañana, ¿verdad? Porque el Señor me hacía sentir que su palabra, cuando no la sabemos usar, es como un arma que la agarramos, pero no sabemos para qué sirve el arma, cómo usarla, y hasta podemos herirnos o nos podemos hacer daño, cosa que hemos visto durante mucho tiempo, cómo la palabra del Señor le han puesto o le han quitado, o el hombre ha puesto palabras que el Señor no ha querido decir. Por ejemplo, el Señor dice en su palabra que Él vestía a Israel con lino fino, con joyas, con diamantes, la perfumaba. Y resulta que los hombres le dieron otra interpretación a la palabra, que la mujer no puede ponerse pantalón, la mujer no puede afeitarse, la mujer no puede maquillarse, la mujer no puede lucir bien. Y resulta que esto, el enemigo lo agarró y empezó a usar a las mujeres de afuera y los hombres que están en este mundo, porque la Biblia dice, no te pido que los quites, sino que los apartes del mal. Entonces, estaban al lado de su esposa y lo que conseguían era como un hombre, porque la mujer no se podía afeitar porque era pecado. Porque la palabra no dice eso. La palabra en todo tiempo dice que seamos honrosos y que nos vistamos con decoro. Esa es otra cosa. Yo me puedo vestir bien, pero con decoro. Entonces, a raíz de esto, hemos siempre dado una interpretación a lo que cada hombre quiere pensar o decir. Y habemos gentes confundidas, y habemos gente que dice, pero esto es así, pero no, ¿cómo va a ser? Y muchas veces en esta iglesia, por eso que nos dicen que somos como herejes, porque hemos tratado en el Señor que nos ilumine realmente lo que Él quiere decir en su palabra, porque Él nos hizo libre en todos los aspectos, hermanos. Amén. Busquemos Mateo 18, 18. Hoy vamos a analizar este capítulo, ya que por mucho tiempo este capítulo hemos pensado que habla para la doctrina de demonios. Vamos a atar al demonio, vamos a desatar al demonio. No, vamos hoy a analizar este capítulo con el entendimiento del Señor y vamos a aprender a usar esta palabra. Vamos a aprender a usar esta arma, porque el enemigo, ya el Señor lo exhibió públicamente y está condenado. Amén. Mateo 18, 18. Dice la palabra de nuestro Dios. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Vamos al contexto inmediato después de Mateo 18, 18. Dice, además os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El 20, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este versículo de Mateo 18, 20, lo añadimos, es cuando usted convoca una reunión y vienen nada más dos o tres y decimos con mucha tristeza en nuestro corazón, bueno, donde hay dos o tres está el Señor allí. Pues déjeme decirle que no es así, pero lo vamos a ver más adelante. Amén. Vamos a retornar a Mateo 18, 1 y vamos a comenzar a leer desde el principio la palabra del Señor. Yo, a medida que vayamos leyendo, les voy a ir desglosando lo que quiso decir el Señor en esos versículos. 18:1. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús, diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño,
lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Estos 5 versículos, Dios está comparando a un niño con un creyente humilde, un creyente que se humilla delante de la presencia de Dios. Continuemos, 18:8. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo, que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Aquí nos está hablando del pecado. Aquí nos está hablando el Señor, cómo a veces nosotros podemos ser obstáculos para aquellos pequeñitos, aquella gente que viene en busca del Señor y nosotros somos tropiezo para ellos. Eso está diciéndonos el Señor. Continuemos con Mateo 10. Mirad que no os despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en el cielo. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? ¿No deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la halla, en verdad os digo que se regocija más, porque esta es más valiosa de las 99 que no se han descarriado. Así no es la verdad de vuestro Padre que está en los cielos, que si se pierde uno de estos pequeñitos. Estos pequeñitos son aquellas personas que deciden, por ser estorbada en la congregación, de apartarse de la iglesia. Son personas que se apartan de la iglesia y de Dios. ¿Por qué? Porque de una u otra manera han sido estorbadas. Han sido estorbadas por aquellos que no tienen conciencia en hablar, aquellos que no tienen prudencia en saber a quién se le dicen las cosas. Y muchas veces los hombres no le ponemos los ojos a Dios, sino a otros hombres. Entonces estamos desconfiando en el hombre y debemos confiar en el Señor. Mas sin embargo, busqué en griego y dice que el versículo 14, la palabra que se pierda es apolumin, que no es perder la salvación, sino que pierda la paz y la comunión con Dios. Ya de esto vamos a ir desarrollándolo. Yo quiero ir dándole la interpretación y ahorita entramos en materia. Y que quede claro que hasta el momento está hablando de los pecados y de los tropiezos. ¿Ok? Mateo 18:15. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, has ganado a tu hermano. Comienza con un principio. Ve y reconcíliate con tu hermano si ha pecado contra ti. Está poniendo el principio, la regla. O sea, si tú crees que tu hermano ha pecado contra ti, ve y arregla la situación. Fíjate que el Señor es tan sabio que Él parte de principios. Entonces, ve y arréglalo con Él. Esto está también en Levítico 19:17. Y tendrás que razonar con Él. O sea, esto viene de la ley. Y el Señor vino a exponer la ley y a cumplir la ley. Y cuando dice, te has ganado a tu hermano,
¿Te das cuenta que no está hablando del mundo, sino está hablando de la gente que se congrega en la iglesia? Te has ganado a tu hermano, no para que se pierda, porque ya le es salvo en Cristo Jesús. No es la salvación de que si eres salvo eres, sino que te has ganado a tu hermano para que vuelva a reconciliarse con Dios y vuelva a llegar a la iglesia y entre en comunión con todos nosotros delante de la presencia del Señor. De eso viene tratando el Señor. ¿Ok? Vamos a Mateo 18:16. Mas si no te oyere, toma contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Este versículo también está en Deuteronomio 19:15. En Mateo 18:17 dice: y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Si él no acepta la corrección y no quiere ser restaurado, trátalo como a gentil. Antes los gentiles no podían entrar en las sinagogas. Entonces, allí, quiere decir, si él no quiere ser restaurado, si tú hablaste con 2 o 3, si la iglesia habló con él, pero él no quiere, entonces tú tienes que dejarlo. Déjalo y que Dios trate con él. Amén. Pero ya tú hiciste lo primero. Tú cumpliste los principios establecidos por Dios. Pero hoy en día estamos levantando manos santas al cielo y tenemos rencores en nuestro corazón. Tenemos odio en nuestro corazón. No soportamos a las personas que tenemos al lado. O si yo tengo una persona con la que yo he tenido alguna discusión o algún conflicto, prefiero ignorarlo. Fíjate tú que es tan terrible esto, que anteriormente la gente no tomaba la Santa Cena porque decían que dejaras tu ofrenda y fueras y te reconciliaras con tu hermano. ¿Lo dice la palabra? Lo dice. Mas el pastor nos ha aclarado que la cena del Señor la tomamos es para hacer memoria de Él, no de nuestros problemas. Mas sin embargo, cuando nosotros estamos tomando la cena del Señor y nos acordamos que tenemos alguna situación con nuestros hermanos, es mejor reconciliarnos. ¿Sabes qué prefería la iglesia? No tomarse la cena. Dejar la cena y no reconciliarse con su hermano. Seguir con una yuca en su corazón, con una raíz de amargura en su corazón. Y yo te quiero hacer una pregunta: ¿quién le hace daño esa raíz de amargura en tu corazón? A uno mismo, a uno mismo. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿A qué se refiere este versículo? Es que como no llegaron todos los hermanos que yo invité, no importa, habemos 1, habemos 2 o 3. No, ahí quiere decir que cuando yo decido arreglar mi conflicto con mi hermano, el Señor participa de esa reunión. Donde hay 2 o 3 reunidos, hey Señor, voy a reconciliarme con mi hermano. Puedes bajar, puedes poner tu corazón aquí en medio de nosotros 2 para poder reconciliar nuestra situación, nuestro conflicto, bien sea el conflicto que sea, porque no solamente los hermanos, con familiares, de pareja. A veces tenemos esos conflictos, somos 2 cristianos que conocemos la palabra, que conocemos de principio y nos cuesta arreglar nuestras diferencias. ¿O quién le dijo a usted que yo pienso igual que mi esposo y mi esposo piensa igual que yo? ¿O quién le dijo a usted que todos los gustos de mi esposo son los mismos míos? O viceversa, la de mis hijos. No, Dios hizo a cada persona con un pensamiento, con una identidad, diferentes. Pero a nosotros lo que nos tiene que unir es el amor del Señor. A nosotros lo que nos tiene que unir es el amor de Cristo. Hoy en día veo con mucha tristeza y dolor en mi corazón cómo el enemigo se ha levantado en diferentes aspectos de nuestras vidas, en lo social, en lo económico, en lo político, porque hasta eso ha entrado en nuestra congregación, cuando nosotros estábamos alejados de tantas cosas de esas. Entonces, no queremos ver si tú eres de este, si yo soy de aquel, y eso no puede ser, porque nosotros
ante toda esa situación, nosotros somos cristianos. Y el Señor nos da los principios para nosotros reconciliarnos, porque el Señor no es Señor de conflictos ni de problemas. El Señor es solucionador de nuestros problemas. El Señor es el que nos añade la sabiduría para nosotros poder salir de cualquier obstáculo y cualquier situación que se nos pueda presentar. Por eso es que la palabra de Dios dice que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque ya Él las había vencido. Entonces nos creamos con una situación de problemas, de obstáculos que no queremos resolver. Pero ¿por qué nos sucede eso? ¿Por qué? ¿Será que nuestro corazón se ha endurecido? ¿Será que nuestro corazón no permite que la voluntad del Padre a través de las Escrituras sea revelada a mi vida? El Señor nos da los principios y nos los establece. Ve y reconcíliate. ¿Tú crees que tienes problemas con tu hermano, con tu esposo, con tu esposa? Ve y háblalo. Resuelvan, porque el Señor lo que quiere es que resolvamos, no que nos embotemos en situaciones que no nos van a ayudar y que a la final nos van a enfermar a nosotros, porque un corazón lleno de odio, un corazón lleno de rencor, un corazón lleno de amargura, un corazón lleno de injusticias, no puede agradar a Dios y no nos puede hacer bien a nosotros mismos. Y tú ves a personas con una cara de amargura y tú les dices, uy, esta persona tiene una cara, porque la cara, el rostro es el reflejo de lo que nuestro espíritu está aconteciendo adentro. Entonces, el Señor nos establece principios. Amén. Y cuando Él dice que si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, bueno, yo voy a estar allí. Donde tienes conflicto, donde tienes problemas, los vas a resolver, yo estoy allí. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Entonces, Pedro llegando a él, el 18:21, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7, le dice Pedro, porque Pedro se pone, será hasta 7 y ya. Después no lo perdono más. Jesús le dice, no te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre, y le empieza a contar una historia a Pedro, que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas éste, no pudiendo pagar, mandó su señor a venderle a él y a su mujer e hijos con todo lo que tenía para que le pagase. Entonces aquel siervo postrado le rogaba diciendo, Señor, detén la ira para conmigo y todo te lo pagaré. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, fíjate qué tremendo, misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y también, tratando de obligarlo, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su compañero, postrándose a él también, a sus pies, le rogaba diciéndole, lo mismo que él le dijo al rey, ahora venía el consiervo a decírselo a él. Detén la ira para conmigo y todo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus compañeros tal injusticia, lo que pasaba, se entristecieron mucho y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dice, mal siervo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu compañero, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, dice el 18:35, hará con vosotros mi Padre Celestial,
si no perdonareis de vuestros corazones a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Esta historia suena como trillada, pero es verdadera. A nosotros nos cuesta perdonar a nuestros consiervos. A nosotros, o sea, cuando somos nosotros que le fallamos al Rey de Reyes, cuando nosotros hacemos cosas indebidas, porque Él lo sabe, cuando nosotros no estamos caminando con rectitud, ni con integridad, ni con verdad, y sabemos que de una u otra manera hemos fallado, vamos donde Él, porque tenemos su simiente. ¿Quién es su simiente? El Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a Él y le decimos: perdóname, Señor. Yo le pidió: perdóname, yo no quería hacer eso. Perdóname, Padre, por favor. Te lo suplico, te pido que me perdones el pecado, que me perdones lo que hice. Límpiame. Es doloroso arrancarse el pecado, es doloroso, porque el pecado se quiere encarnar en nuestra carne, y valga la redundancia. Y le pedimos perdón a Dios. Perdóname, perdóname. Y el Señor, en su misericordia, que es nueva cada mañana, dice: te perdono. Es que yo te perdono. Pero cuando viene tu hermano, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu primo, tu suegra, la persona que sea, tu hermano de la fe, te falla. Pero en medio de la falla te pide perdón. Tu corazón es tan duro que a veces no lo quieres perdonar. No lo quieres perdonar. No quieres llegar a un acuerdo con él. Y dice la Escritura, no lo digo yo, que así hará nuestro Padre, así como hizo con el otro. No lo perdonaste y viniste a mí y no tuviste misericordia, porque misericordia quiere que tengamos todos con nuestro prójimo. No es fácil perdonar. No, ¿quién te dijo? Es que tú tienes que orar para: Señor, quiero perdonar a fulanito, pero no hallo, ayúdame, por favor, o a fulanita. Hermanos, amar es una decisión y perdonar es una decisión. El evangelio se basa en decisiones. Por eso Él decidió venir a este mundo a morir por cada uno de nosotros. No fue que Él sentía un sentimiento. Dios nos amó, sí, pero porque Dios dijo: los voy a amar a ellos primero. ¿Por qué? Porque son malos, porque están perdidos y no van a entender del amor. Entonces, ¿cómo les manifiesto mi amor? A través de mi Hijo Jesucristo. Lo mando para que sepan cuánto los amo, que lo único y verdadero que es mi Hijo, lo que tengo, se los doy. Y manifiesto mi amor y manifiesto mi perdón, porque yo tomé esa decisión. Jesucristo, el Verbo, tomó la decisión de encarnarse y venir a pasar por la prueba macha que teníamos que pasar cada uno de nosotros. ¿O no? Porque Él era justo. Él era justo. Y el justo por los injustos murió. El justo por los injustos padeció. El Señor quiere que aprendamos a tener misericordia y que tomemos la decisión de perdonar. Ahora bien, quiero hacer una pregunta. ¿Dónde están los demonios en este capítulo? Habla de atar y desatar. Atar es cuando yo me ato con mi hermano en su pecado, cuando yo no lo dejo libre, cuando yo lo desato y le digo: te perdono, eres libre, lo desato. Cuando estoy molesta o en conflicto con la persona, estoy atada. Yo no sé si ustedes han escuchado: no, me fui de esa iglesia porque tuve este problema, porque estuvo el otro. Ay, hermana, te viniste enlazada. Si no te desenlazas, vas a seguir pasando por circunstancias parecidas. ¿Por qué no has hecho perdón el principio? ¿Qué era? Bueno, me voy en paz, me reconcilio, muchas gracias, porque es que Dios no te está diciendo que el reconciliarte quiere decir que tú te quedes allí, ¿ok? Sino que tú aprendas a solventar tu situación, porque el Señor, sobre todas las cosas, nos dice en su palabra que procuremos la paz con todos los hombres. ¿Me entienden?
Él no nos está obligando, pero nosotros tenemos que, cuando pasemos por algún sitio donde hayamos fallado o donde haya habido algún conflicto, nosotros levantemos nuestras caras y podamos decir: ¿cómo está? ¿Cómo le va? Con un corazón sano, con un corazón limpio, delante de la presencia de Dios, porque nosotros estamos llamados a agradar y a hacer su voluntad. Pero en ningún momento en estos capítulos nombra a los demonios. Yo ato a Satanás, yo ato a sus demonios. No, atar y desatar es cuando dejamos los conflictos. Mateo 16:13 también habla de eso. Pero ¿sabes de qué habla? Cuando nosotros vamos y predicamos el evangelio a la gente que está atada en el mundo, nosotros las estamos desatando del pecado y de la condenación. Y le estamos diciendo: ahora eres libre, estás desatado del pecado, estás desatado del pecado que te condena. Eso es atar y desatar. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no podemos seguir orando sin entendimiento, que no podemos pensar que atar es atar a los demonios. No. Es desatar y atar a tu persona, a tu prójimo, a tu hermano que tienes al frente. Amén. Yo quería enseñarles esto porque muchas veces en las oraciones usamos esa palabra: yo ato, yo desato. No, a los demonios no se atan ni se desatan. Ellos están vencidos. Usted puede reprenderlos en el nombre del Señor. Usted puede reprender demonios y de situaciones. Usted lo puede hacer. Por eso es que el Señor dice en su palabra que el trigo y la cizaña tendrían que crecer juntos, porque en su tiempo el único que va a agarrar la cizaña es Él y la echará al fuego eterno. A nosotros nos toca es perdonar, tener misericordia y amar. Amén.